Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a presentar esquemáticamente el pensamiento ético-político de Michel Foucault. Bien, lo vamos a hacer a través de las explicaciones, las clases que me dio a mí el experto en filosofía contemporánea y catedrático de la Universidad de Zaragoza, ya fallecido el 12 de julio de 2022, hace menos de un año, José Luis Rodríguez García, que apodábamos cariñosamente, por supuesto, los compañeros de clase y yo como el dandy cansado, por esa presencia elegante que siempre manejaba él, con esas chaquetas de color marrón claro y ese sombrero tan característico, esa parsimonia en el andar, ese detenerse en cada esquina para otear. No sé, era un personaje, era una persona, vamos, muy querida y muy apreciada. Yo estuve en la última clase de su carrera universitaria como profesor, en un acto pues íntimo y muy, no sé, de corazón, ¿no? Que le dedicó su amigo y discípulo Juan Manuel Aragüés. Entonces, pues nada, básicamente quería dedicarle un vídeo, ¿no? Porque, pues bueno, era una persona con un sentido del humor muy afinado, que manejaba muy bien los silencios, era un maestro manejando los silencios para generar esa tensión que lleva implícita el propio silencio, que es muy difícil de controlar, ¿no? Obviamente. Y bueno, siempre tenía una relación con, no sé, una manera de hablar muy peculiar, una manera de expresión muy... Una manera de conversar como muy, no sé, muy sugerente, ¿no? Muy interesante. De hecho, yo fui a su despacho porque, claro, él se iba a jubilar, estaba a punto de jubilarse, se jubiló con 67 años. Y siempre nos decía a los alumnos que pasásemos por su despacho para, para que nos llevásemos los libros, porque decía que a él ya no le cabían más libros y tenía que deshacerse de alguna manera de los libros que tenía en su despacho. Entonces que por favor que pasásemos por su despacho a robarle, ¿no? A tomarle prestado esos libros que él ya no iba a leer y que no sabía dónde guardar. Y sí que recuerdo de ir a su despacho y en fin, pues cogerle algunos libros y hablar con él. No sé de qué hablábamos, pues de si era legítimo mentir. Él decía que no hay que mentir. Dice, no mientas, no hay que mentir, porque eso es éticamente está mal. Y no sé, alguna cosa más. Así, pues, no sé, de disputas sobre el idealismo, el materialismo y demás. Como digo, pues un profesor muy subgeneris, muy valioso. El último catedrático que quedaba ya en filosofía en la Universidad de Zaragoza. Y tras su jubilación, pues ya no existe departamento de filosofía en la Universidad de Zaragoza, sino que existe unidad predepartamental, que es un nombre horrible y triste, pero bueno. En fin, vamos a lo que nos ocupa. Como digo, les dejaré en la caja de comentarios algún video para que puedan ustedes ver al profesor José Luis Rodríguez en todo su esplendor, ¿no? Explicando pues lo que a él más le gustaba, que era la filosofía contemporánea. Bien, entonces, el pensamiento ético-político de Foucault, según Rodríguez García, se fundamenta en tres principios: ensueño, transgresión y afuera. Esos son los tres conceptos que articulan el proyecto ético-político Foucaultiano. ¿De dónde surgen estos tres conceptos? Bien, el concepto de ensueño lo toma Foucault de Binswanger. Bien, en 1954 Michel Foucault va a conocer la obra de Binswanger titulada Binswanger, como suena, Binswanger, un famoso psicoanalista que luego se metió por la rama heideggeriana y fundó lo del Dasein Analyse con Medrar Bosch y demás.
Bueno, Michel Foucault conocerá a Binswanger a través de sus obras Sueño y Existencia y Enfermedad Mental y Personalidad, en parte por recomendación de su psiquiatra, creo que fue. Michel Foucault iba al psicólogo, al psiquiatra, cuando era muy joven, y esta psiquiatra le dijo que conociera a Binswanger. De hecho, es el propio Foucault el encargado de traducir obras de Binswanger al francés, ¿no? Creo recordar que la historia iba por ahí. Tampoco me pregunten mucho. Y si no, investiguen por su cuenta, claro. Esto no les va a dar todo hecho, ¿no? Al final cada uno tiene que hacer las lentejas para comérselas él mismo. Bien. Entonces, este Binswanger, que ya digo que bebía de la rama psicoanalítica freudiana, pero también de la rama fenomenológica hermenéutica heideggeriana, va a crear la escuela del Daseinanalyse, que atiende a la individualidad, a la peculiaridad de cada sujeto para tratar los desvíos, las alteraciones de su personalidad. Y lo que va a encontrar Foucault aquí, en este autor y en su obra, es que en la formación del individuo lo fundamental es la excepcionalidad, aquello que nos hace excepcionales con respecto a los demás. Y cómo el sujeto está constituido a través de sus peculiaridades, ¿no? De sus singularidades. Y esto es lo que llamaríamos el sueño o el delirio, el ensueño, desde un punto de vista freudiano. ¿Bien? Y esto es lo que va a iniciar la problematización de una ética política en Foucault. Bien, en segundo lugar, la transgresión, o la transgresión, no sé cómo, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Transgredir. Bien, esta transgresión la encuentra Foucault en Bataille. Encontramos acuñado el concepto de transgresión del eros o de los comportamientos eróticos. De hecho, Foucault le dedicó un prefacio a las obras completas de Bataille y se asienta en la idea de la muerte de Dios. Entonces, la transgresión de Bataille es la eliminación o la desobediencia del orden social establecido. Es la ruptura con lo que hay, un desvincularse o desorganizarse del todo orden social. Consiste en una transgresión del cuerpo, una transgresión del propio comportamiento, ¿no? Y por último, el afuera lo va a tomar Michel Foucault de Blanchot. Y en Blanchot habla de esta filosofía sin sujeto, una filosofía sin individuo, sin algo individual, pero que tampoco habla de la muerte del sujeto, sino que apuesta por la potencia de lo común. Que no se debe hablar de un yo. En francés esto se ve muy bien, por ejemplo, con la proposición... No, proposición no. El pronombre indefinido, on. ¿Vale? Ya sabéis que en francés existe il, él, ella, y on, que es... no tiene traducción al español, pero bueno, se puede encontrar ejemplos como el famoso on y va, vamos, on y va, on ne pas sortir, no salgamos, ¿no? Es como una especie de nosotros, pero no un nosotros definido. También puede ser generalmente se asume una especie de plural indeterminado. Bien. Entonces el Blanchot, digamos que apuntaría por recorrer el rastro que este pronombre personal francés nos invita a pensar desde un punto de vista filosófico orientado hacia el proyecto político-social, vamos a decirlo así, ¿no? Tratar de experimentar la potencia de lo común a través del afuera, de situarse en un más allá de lo que hay, de una hipótesis de corte ético-político que rompiera con el adentro, es decir, con estar dentro con otro nombre. La cuestión es si podemos salirnos de la norma, si podemos salirnos de ese lenguaje normalizado y categorizante o determinante de etiquetante, podríamos decir también, ¿no? Que pone etiquetas, categorías, determinaciones estancas sobre acciones, sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Bien, esto se ve muy bien en la obra de Foucault, La vida de los hombres infames, y digamos que
ahí Foucault lo que está buscando es qué personajes han tenido sueños, ¿no? Esos ensueños que se convierten en realidad con el objetivo de transgredir y que esa transgresión les ha permitido vivir en ese afuera de la norma, ¿no? Y mantenerse en una afuera de la norma con cierta consistencia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces lo que hay es un elogio de la extravagancia, ¿no? El caballero de la autonomía, que era Foucault, según Rorty, consiste en la moral de un dandy del siglo XIX, ¿no? Bien. ¿Cómo se va? ¿Cuáles son las características fundamentales o dónde va a encontrar Foucault lo extravagante, ¿no? ¿Dónde va a encontrar Foucault lo extravagante, digamos, en la cultura, vamos a decirlo así, no en general? Bien, la extravagancia, en primer lugar, la va a encontrar Foucault en la monstruosidad, ¿vale? Por ejemplo, lo monstruoso podría ser el hombre elefante o Frankenstein, ¿vale? Figuras que están más allá de lo normal y que tienen que vagar o vérselas difícilmente con la vida para sobrevivir. La extravagancia también la va a encontrar Foucault, por ejemplo, en lo político cultural o en lo político jurídico. Por ejemplo, en el ladrón, en el homeless, en los hombres infames, en el homo sacer, ¿no? Que son, pues, aquellas extravagancias que no son conscientes y que no manifiestan su distinción de una manera clara, sino que es precisamente la norma la que les expulsa, ¿no? La que está marcándoles como extravagantes. No son ellos mismos como tales, sino que a través de una serie de comportamientos se ven expulsados de esa norma. Y en tercer lugar, la extravagancia la va a encontrar Foucault en lo literario estético, que es una forma de extravagancia pues más civilizada, más respetable, más majestuosa. Y esto y la va a encontrar en la literatura de Edmund Roussel o de... Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, la cuestión es que estos fenómenos y manifestaciones del ensueño freudiano tienen la oportunidad de escuchar debe tener una oportunidad de escuchar una palabra que la cuente, ¿no? Y hay que saber identificar y analizar lo que la extravagancia es. La extravagancia consiste en desobedecer los artefactos de dominación del lenguaje dominante, consiguiendo así una subversión de la topología del significante filosófico estético para poner de relieve un mundo nuevo, ¿no? Consiste en una ruptura con el lenguaje dominante para crear pues esa nueva ordenación de la ética política a partir de esa sublimación que genera lo extravagante. Y la pregunta de si hay posibilidad de algo colectivo como tal, ¿no? Es decir, si puede haber una transgresión del orden significante que sea común, que sea a través de ese on, de ese nosotros indefinido, y no de cada cual en concreto, ¿no? Y no de algo individual. Si hay coherencia ético-política en lo subversivo, en lo crítico con el poder, en, por ejemplo, el caso de Baudelaire, de si encaja o no con los académicos, de si hay cierta magnificencia de la literatura extravagante, y la idea de mantenerse en contra de la ética y la política dominante, porque el poder hace que el ciudadano se devore a sí mismo. El poder tiene éxito cuando hace que el ciudadano asuma esa normalidad y deje de ser extravagante. Y aquí es donde ya empieza el análisis Foucaultiano de los mecanismos de poder, de la verdad, del episteme, pues de la palabra y las cosas, de la arquitectura del saber, del conjunto de los saberes, de la idea de las relaciones de poder, las ramificaciones del poder, el dominio y la cuestión de la resistencia como aquella parte del poder. No es algo distinto del poder, ¿no? La resistencia es una manera del poder, sencillamente, ¿no? Forma parte de la relación de poder, justamente, ¿no? Bien. Y bueno, pues hasta aquí
es lo que quería comentarles. Lo dicho, les dejaré, si encuentro pues más de un vídeo del profesor José Luis Rodríguez. Y nada, pues que quede esto como un, no sé, un recuerdo, un elogio de su persona y de todo lo que aprendimos con él, que fue mucho. Y bueno, pues en fin, nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.